Estamos en el capítulo 6 del Evangelio según San Marcos. Recordemos que estamos en Galilea. Allí Jesús está llevando a cabo su ministerio. Ya ha elegido a sus apóstoles, es decir, a sus amigos. Y ahora este capítulo 6 nos va a mostrar algunos elementos muy interesantes de ese ministerio que Jesús lleva adelante. Veamos esa mirada general que tenemos sobre todo el capítulo. En el versículo 1, Jesús va a Nazaret. A partir del versículo 6-7, se nos va a contar la misión que Jesús da a los 12. Jesús les va a encomendar una tarea y ellos la van a realizar. En el versículo 14 y prácticamente hasta el versículo 29, tú puedes ir siguiendo esto que yo te voy diciendo, aparece Herodes y Juan el Bautista, porque Herodes va a causar la muerte de Juan el Bautista. De manera que se nos va a ir narrando algunos de estos acontecimientos. En el versículo 30, la primera multiplicación de los panes. Recordemos que en el Evangelio según San Marcos hay dos. En el versículo 45, Jesús camina sobre las aguas. Y en el versículo 53 hay curaciones en Genesaret. Es decir, vemos aquí cómo Jesús mantiene ese ministerio suyo, anunciar el Evangelio, predicar, enseñar, curar a los enfermos, liberar a los endemoniados, y todo esto son signos, expresiones de la presencia del reino de Dios. Vayamos entonces al comienzo, esa visita que Jesús hace a Nazaret. Debemos decir que el capítulo anterior ha terminado, si tú lo recordás, con la resurrección de la hija de Jairo. Y el texto dice en un momento determinado que se burlaban de él. Lo dice allí en el versículo 39, en el versículo 40 del capítulo 5. Se burlaban de él. De manera que siempre esas acciones de Jesús aparecen, por un lado, llenas de admiración en algunos, y por otro, una actitud de burla, de distancia. Va a Nazaret Jesús, dice, salió de allí y vino a su patria, a Nazaret, y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Va a la sinagoga, lo ha hecho siempre. Ustedes saben que el día sábado es el día central de la sinagoga. Y aquí hay algo que escandaliza a los que se encuentran allí presentes. ¿Qué es el escándalo? La palabra griega que se traduce por escándalo es como una piedra con la que uno se tropieza y pierde el equilibrio. Es como si lo que él hace a mí me genera un desequilibrio, es decir, a mí me hace perder el equilibrio. ¿Y cuál es el motivo por el que ellos se escandalizan de Jesús? Se escandalizan porque en realidad tratan de ver esta sabiduría que tiene y las cosas que hace, de dónde vienen. Y para ellos el argumento que es contrario a esto es que ellos conocen a María y a José, conocen su familia. Quiere decir que eso los escandaliza. Dice el texto, ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Y estos milagros hechos por sus manos. La sabiduría, las enseñanzas y los milagros. ¿No es el hijo del carpintero, el hijo de María? Y sus hermanos no son Santiago, José, Judas y Simón. Recuerden que adelfos es la palabra griega que en realidad se traduce por parientes. Esto se puede utilizar para un hermano, pero se puede utilizar para un primo también. Dice, ¿y no están sus hermanas entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. O sea que Jesús es motivo de tropiezo. Es esa piedra con la que se tropieza. ¿Y por qué se tropieza con esa piedra? Porque en realidad es como si Jesús no cuadra en lo que yo pienso, entonces yo no pienso que tal vez Dios haya tomado otro camino o que las cosas pueden ser, sino que digo, esto no puede ser. Es decir, yo tengo la última palabra sobre el juicio de esa realidad. Y fíjense que Jesús dice que un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Algo que ha pasado en la historia, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Lo cierto es que Jesús, al decir esto, deja ver algo que es muy importante. Dice que en esa región no pudo hacer milagros porque no había fe. Dice, a unos pocos enfermos curó imponiéndoles las manos y se maravilló de su falta de fe. Es como si nosotros dijéramos, el Señor
está entre nosotros y ve que hay poca fe. Y cuando ve que hay poca fe, siente que esto es terrible. Y evidentemente que los signos de Cristo cuando hay poca fe no aparecen. Aunque el Señor es generoso y es bondadoso, igual los hace aparecer. Y recorría los pueblos, la misión de los 12, estamos ahora en el versículo 7, y llama a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. De manera que estamos en el segundo momento. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que primero son llamados para estar con Él, para ser testigos de las cosas que Él hace y dice, para aprender, para unirse a Él, como los sarmientos a la vid, como va a enseñar San Juan, pero luego son enviados, es decir, es necesario que esto que ellos han recibido lo comuniquen a los demás. Y dice que los envió de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. O sea, los envía con poder. Quiere decir que allí donde el Satanás reina, donde Satanás actúa, en la medida que hay un hombre creyente que tiene fe y que obra movido por la fe, el demonio retrocede. Retrocede en la influencia que tiene sobre los demás, retrocede en la influencia que tiene en una casa, en la medida en que el testigo de Cristo hace presente al Señor con la predicación del Evangelio. Y les da una serie de recomendaciones: no llevar demasiadas cosas para el camino, si alguien los recibe, está quedarse allí donde los reciben, y si no los reciben, dice golpear las sandalias para hasta el polvo que quede allí, en señal justamente de un juicio que se hace, un testimonio contra ellos. Y 3 cosas son las que les comunica a ellos. Les dice: y yéndose de allí, predicaron que se convirtieran, llamaron a los hombres a la conversión. Pero estos hombres que son pecadores llaman a otros hombres a la conversión, claro, porque no los llaman en el nombre de ellos. Ellos lo que dicen, como nosotros, es: el Señor nos invita a convertirnos, conviértete. Esta llamada a la conversión viene de Dios. Nosotros somos, ¿verdad?, los que irradiamos el misterio de esta llamada del Señor, porque hemos reconocido que esa llamada del Señor tiene su origen en nuestra lejanía, en nuestro pecado, en nuestro abandono de la ley de Dios. La segunda cosa: expulsaban a muchos demonios, ¿verdad? Allí donde el mal a través del demonio se hace presente y tiene influencia, esta presencia de ellos hace que retroceda. Y la tercera: ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban, la unción con el aceite. De manera que aquí ven lo que se les ha comunicado a ellos, se los manda y se los manda con poder. Podríamos decir, no se los manda con una mochila vacía, sino que se los manda con aquellas cosas que necesitan para hacer presente el reino de Dios que Cristo ha traído. Y a partir del versículo 14, como les decía, hasta el 29, aparece el tema de Herodes y Juan el Bautista. Juan el Bautista, van a matar a Juan el Bautista, porque el Bautista le decía a Herodes: has tomado la esposa de tu hermano y esto no te es lícito. Esta verdad que el Bautista le decía a Herodes era para salvarlo, porque cuando se dice la verdad, lo que se busca es la salvación del otro. Lo que se busca es que el otro se sienta como sacudido por esa verdad que se le anuncia, y para que busque cómo encauzar las cosas para la liberación y para la salvación. Y Herodes, evidentemente que era un rey, pero era un rey que no estaba a la altura de los acontecimientos. La hija de Herodías, que era la esposa de su hermano, que él había tomado, baila una danza que a Herodes le gusta mucho, y en un momento determinado le dice: pídeme lo que quieras, y lo que me pidas yo lo voy a cumplir. Y ella, consultando a su mamá, la mamá le dice: la cabeza de Juan el Bautista. Herodes no está a la altura de los acontecimientos, como no están a la altura de los acontecimientos muchos políticos del mundo de hoy, en donde se juegan cosas demasiado importantes, y ellos siguen como al margen de todas estas realidades. Y aquí se lo ve claramente a Herodes tomando la decisión de que le corten la cabeza al Bautista y que la traigan en una bandeja, y él acepta que, bueno, que como le ha dicho eso. A partir del versículo 30 está la primera multiplicación de los panes. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Aquí están las repercusiones de la misión. Tú nos has enviado, tú nos has dado estos poderes,
y ahora nosotros hemos vuelto y te contamos las cosas que han acontecido. Entonces Él les dice, vengan también ustedes aparte a un lugar solitario para descansar un poco. Jesús los lleva para descansar un poco porque las turbas, las multitudes, la gente, los grupos, todos, como ya ha dicho en varios textos, no les daban tiempo ni siquiera para comer. Y entonces dice que los que estaban allí los vieron marcharse y muchos cayeron en la cuenta y se fueron allá corriendo a pie para llegar antes que ellos. Al desembarcar había mucha gente y sintió compasión de ellos. La compasión es un sentimiento que el Señor tiene permanentemente, ¿no? Porque la compasión es yo viendo el mal del otro, padecer, pasión, entonces me compadezco, me hago uno con él, me uno a él, trato de ayudarlo en ese mal que está. ¿Y cuál es el mal que están padeciendo? Son como ovejas sin pastor, están desorientados, andan de aquí para allá, sin saber para dónde ir. Y Jesús siente que Él tiene que darles una respuesta. Y entonces allí viene el momento ese en donde solo hay 5 panes y 2 peces para una multitud que se encuentra allí. ¿Qué es lo más importante de esta multiplicación de los panes? Jesús es el anfitrión del banquete eterno, es el que va a dar de comer a los suyos. Este signo que se realiza allí, ese milagro, es un anticipo del misterio de la Eucaristía, es un anticipo del banquete eterno en el que el Señor será el que nos dé de comer a todos. Y este signo en realidad es un signo real. No es que cada uno tenía alguna comida escondida por allí, cuando se precisó la sacó como si fuera un baile lluvia, como algunos han dicho. No, es un milagro del Señor. ¿Y por qué es un milagro del Señor? ¿Y qué es lo que nos enseña? Que lo que tenemos, por poco que sea, en las manos del Señor se multiplica y alcanza para aquello que Él quiere que se haga. De manera que, ¿qué debemos hacer? Poner en las manos del Señor lo que tenemos. Pero es poquito, no importa, porque el Señor lo va a multiplicar. Y en el versículo 45 viene otra vez esa caminata de Jesús sobre las aguas. Ya hemos visto en la anterior, Él estaba durmiendo y lo despertaron. Al atardecer la barca estaba en medio del mar, viendo que ellos se fatigaban remando, pero el viento era muy fuerte. A esa 4ª vigilia, Él viene caminando sobre las aguas. Ánimo, les dice Jesús, que soy yo, no teman. De manera que siempre nuestra vida está sacudida por mares agitados. Nuestra vida siempre va a tener ese componente, porque en la medida en que queremos que el Señor reine, entonces hay una serie de realidades que vienen para que esto no acontezca. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros? Confiar en el Señor y tener ánimo, aunque muchas veces no sepamos cómo saldremos de esas situaciones, porque ¿quién es la garantía? Jesucristo, Él es nuestra garantía. Y en el versículo 53 vienen las curaciones en Genesaret. Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genesaret y atracaron. Apenas desembarcaron, les reconocieron enseguida, recorrieron toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en camillas donde oían que Él estaba. Y fíjense este dato, y donde quiera que entraba, en pueblos, ciudades o aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas y le pedían que tocara siquiera el borde de su manto, y cuando lo tocaban quedaban sanados. La enfermedad retrocede frente a Cristo, frente al Señor. El mal, en todas sus expresiones, retrocede. Debemos siempre tener una atención particular por los enfermos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha manifestado esa actitud que tenía permanentemente de atender a los enfermos, de rezar por ellos. Capítulo 6 del Evangelio según San Marcos, en el que estamos hoy. Que el Señor te bendiga y que puedas sentir la alegría de saber que Él te ama y que te cuida y que te visita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.